Vamos. Vamos arriba. Y vengo con mi bebé, recién salido. Uno de los libros, si no el más importante que he escrito. Léanlo, estúdienlo. Toda esta acusación que se nos hace a los liberales de que somos los fascistas, de que somos los nazis y todo lo demás, y que los socialistas y los marxistas son los buenos. Acá esto es definitivo. No hay nada más que discutir después de que ustedes lean este libro, ¿ya? Se destruyen muchos mitos. Y el tema es complejo. El tema es profundo. Tiene partes del análisis que son filosóficos, partes del análisis que son históricos, análisis económico, etc. ¿Ya? Entonces, punto 1. Lean esto. Acá tienen una batería y una artillería de argumentos para liquidar a sus amigos zurdos. Chao. Se acabó. Se acabó. No digan facho. Mira, ¿sabéis qué más? Punto 1. Interés en ese sentido. Bueno. Y lo último es que como esta charla es tan densa, va a requerir que ustedes pongan neuronas, no les va a quedar mucha energía para la que viene. Yo les traje esto. Entonces, van a necesitar glucosa en el cerebro para que se puedan concentrar y funcione todo el aparato cognitivo de modo de ir absorbiendo esta idea. Aquí yo no me aguanté, ya le metí la mano un poco. Y acá este está cerrado, pero se lo van repartiendo unos pocos así. No sean tan golosos, lo van compartiendo con los compañeros. Aquí somos solidarios, ¿no? De lo de verdad, no a través del Estado. Entonces, bueno, 5 elementos que yo identifico que son esenciales, o sea, que son estructurales, no son accidentales, que comparten los nazis y los comunistas. Y los fascistas también hasta cierto punto. Ya vamos a ver que el fascismo italiano fue una versión edulcorada de nazismo, no llegó a los extremos del nazismo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tienen en común? Y aquí yo fui muy influido por von Mises y Hayek, ¿ya? ¿Qué es lo que tienen en común los nazis y los comunistas, los marxistas? Primero, las dos son doctrinas antirracionalistas o creen en el relativismo epistemológico. Ya voy a explicar todo esto, ¿ya? Muy importante. Segundo, el antiindividualismo o colectivismo. Ustedes ya más o menos pueden intuir para dónde va eso, pero igual lo vamos a analizar. Tercero, yo di una charla entera de esto, el anticapitalismo o socialismo. Los nazis eran anticapitalistas, eran socialistas, ¿ya? Yo di una charla de esto que tiene ya más de 160.000 vistas en YouTube, bastante extensa, así que yo acá voy a hacer más breve y me voy a detener solamente en lo que no dije en esa charla, ¿ya? Porque ¿para qué voy a repetir todo? A ver, esto está fundado en fuentes originales, primarias. Esto no lo estoy diciendo yo así como, mira, son tan malos que vamos a decir que son demoníacos. No. Voy a ir capítulo por capítulo y les voy a explicar por qué, ¿ya? Yo le diría que estos dos últimos son los más importantes, porque si uno tuviera que identificar el fundamento del nazismo y del comunismo es básicamente una reacción en contra de la tradición judeocristiana, el orden de la divinidad, como la entendemos en Occidente, ¿ya? Y ustedes no van a poder creer las citas que yo tengo en el libro cuando las lean. No lo van a poder creer, van a decir, este tipo está inventando. No lo estoy inventando. Están todas respaldadas y ustedes las pueden leer. Los nazis y los comunistas entendieron como su deber primario destruir por completo la obra que ellos, incluso declarándose ateos, decían que era de Dios y la religión cristiana. O sea, son reacciones en contra de la tradición cristiana. Eso es lo más importante, ¿ya? Pero vamos a ir punto por punto. Partamos con ¿por qué decidí escribir el libro? Bueno, porque estoy chato de que me digan fascista. Punto 1. Cuando los fascistas son ellos, ¿no? Que te digan nazi, fascista, facho, cualquiera de esas cosas. Y al final, a cualquiera cosa que no les guste, es fascista, ¿no? Ya. Vean ustedes lo que dice la enciclopedia británica para niños, Britannica Kids, sobre el comunismo. Pues nosotros estamos en un mundo en el cual el comunismo es permanentemente lavado de imagen. Es permanentemente puesto como si fuera algo mejor y más noble que el nazismo. Los comunistas no son tan malos, los nazis. No, eso sí que eran malos. La enciclopedia británica, ustedes van y ven esto, miren. Dice, algunos capitalistas se hicieron ricos, pero pagaban muy poco a sus trabajadores pobres, ¿ya? En respuesta, muchos trabajadores comenzaron a apoyar las ideas del socialismo. Es un sistema socialista, el gobierno posee las empresas y distribuye la riqueza de manera más justa entre la población.
¿Ya? O sea, ¿qué es lo que hace el comunismo? Busca una sociedad justa. Es tan bueno el comunismo. ¿Dónde están las menciones a los gulags, a los más de 100 millones de asesinados por los regímenes comunistas, a las ejecuciones, a todo lo que hizo la Checa bajo Lenin, a las hambrunas desatadas por la fuerza, por Stalin y por Lenin, etcétera? Nada. Campos de concentración, tortura, nada. No se dice nada. Ahora vean ustedes lo que dice la misma enciclopedia británica Kids sobre los nazis. Los nazis creían que el pueblo debía obedecer a un líder fuerte, no valoraba la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos ni la paz. Los nazis también enseñan que los alemanes habían nacido para gobernar sobre lo que llamaban razas inferiores. Hitler predicaba un odio especial contra los judíos. O sea, el comunismo es bueno y el nazismo es repugnante. En el caso del comunismo no se habla nada de la revolución violenta, no se habla nada de que destruye la paz, ni los derechos humanos, ni todo eso. Que es precisamente lo que propone el comunismo. ¿Ah? ¿Se dan cuenta o no? El lavado de cerebro. Yo siempre tengo una cita de Roger Scruton en el libro donde él explica que es una vergüenza, como en Europa, se lava el cerebro de los niños desde el colegio diciéndoles que el nazismo es malo, que está muy bien que se los diga, pero al mismo tiempo lavando la imagen del comunismo. ¿No? Esos son todos los programas educativos. ¿Qué es el racionalismo? ¿Qué es el racionalismo? ¿A quién se le ocurre? Por ahí va, pero ¿cuál es la premisa central del racionalismo? La idea de que existe la verdad. ¿Ya? La verdad no es una construcción social como dicen los enfermos mentales hoy día del wokismo. No. No es una construcción social. ¿Ya? La biología no es una construcción social. La física no es una construcción social. Entonces, ¿qué ocurre? El racionalismo postula que existe una verdad a la que nosotros nos podemos acercar, nunca de manera definitiva, nunca de manera completa y total, ¿no? Sino que de manera imperfecta. Y esa verdad es accesible por todos los seres humanos utilizando su aparato racional, o sea, su mente, su cerebro, independientemente de tu raza, tu sexo, tu condición social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces una persona puede conversar. Un ario puede conversar con un judío, un negro con un blanco, un homosexual con un heterosexual. Todos podemos conversar, tenemos una conciencia única, todos somos capaces de llegar a esa verdad, aproximarnos, confrontar argumentos y debemos aceptar, por lo tanto, ¿qué cosa? Que podemos estar equivocados. ¿Ya? En vista de que el proceso de descubrimiento de la verdad es el diálogo racional, basado en la evidencia, la ley de la lógica y el sentido común, nosotros discutimos y decimos, bueno, puedo estar equivocado. Puedo estar equivocado, puedo aprender, ¿ya? Porque me mostraron nueva evidencia, entonces yo aprendo, cambio de opinión. Voy mejorando mi conocimiento sobre la verdad, ¿ya? ¿Qué es lo que plantearon los marxistas, los primeros? Lo dice von Mises en esta cita. ¿Qué es lo que planteó Marx? Que Marx fue el primero en plantear, el primero por lo menos en los tiempos modernos, en plantear que no podemos conocer la verdad. Es imposible para la mente humana conocer la verdad. ¿Por qué? Porque el conocimiento está condicionado por la clase a la que tú perteneces. ¿Ya? Voy a ir a la cita de Marx. No existe una lógica universalmente válida. ¿Qué es lo que plantea Marx? Hay una lógica, que es la lógica de los burgueses, que es la lógica falsa, que sostiene el sistema capitalista, que es opresor, el sistema de explotación. Marx creía que el capitalismo es una forma de esclavitud indirecta, ¿ya? Y hay otra lógica que es la lógica proletaria, que es la lógica verdadera, ¿ya? Que está en oposición con la lógica de los capitalistas y, por lo tanto, la lógica proletaria indicaría que tienes tú que denunciar ese sistema capitalista y derrocarlo. ¿Pero cómo lo tienes que derrocar? Bueno, ahí lo vamos a ver, por la violencia, porque obviamente nadie va a entregar sus privilegios voluntariamente, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace Marx? Marx destruye la unidad de la razón humana. Un burgués y un proletario no pueden conversar, no se pueden entender. Porque por el hecho de ser burgués, tienes que pensar de esa manera. Porque ¿cuál es la teoría que hay de Marx que hay detrás? La teoría de la ideología. Marx llama ideología, esto que estoy hablando yo, que todas las ideas que predominan en una sociedad son de las de la clase dominante, ¿ya? ¿Y por qué? Porque la estructura económica es la que genera la superestructura ideológica de ideas, ¿ya? Y por lo tanto, una ideología en la teoría de Marx son creencias falsas, ¿ya? Es un conjunto de creencias falsas que, en el caso de la sociedad burguesa, sostienen, reafirman el sistema capitalista. Y ese conjunto de creencias no solamente se ve en la teoría económica, sino que se ve
en el arte, en la literatura, se ve en todo, básicamente. Porque todo es función, todo se desarrolla. Esto es como que, a ver, lo voy a explicar de manera simple. Esto es como que la sociedad y como que el sistema económico tuviera una mente propia, ¿ya? Entonces, el sistema económico produce en la élite que se beneficia de ese sistema una conciencia de clase dominante, pero se la instala, ¿no? Se la instala y esa clase dominante al mismo tiempo crea un sistema de ideas para que toda esa estructura capitalista se reafirme en el sistema de ideas y además una estructura jurídica. El Estado de Derecho con propiedad privada viene siendo parte del fraude burgués. ¿Ya? ¿Se entiende o no? Si alguien tiene una duda, levanta la mano. ¿Ya? Entonces, miren lo que dice aquí. Y de ahí vamos a entrar en una cuestión que es muy importante, ¿no? Esto es lo que dice Marx, ¿ya? En la ideología alemana. Esto es lo que dice Marx. Marx dice, las ideas de la clase dominante son, en cada época, las ideas dominantes. Ok, entonces las ideas que predominan, si se cree en la propiedad privada, es porque, bueno, tenéis capitalistas que explotan, tienen que defender la propiedad privada porque es su beneficio, y el sistema se entiende. Ahora, ¿el capitalista entiende el proceso que da origen a sus ideas? No. El capitalista no lo entiende. Él de alguna manera está en una matrix también. ¿Ya? Está en una matrix. Entonces, el capitalista está en la cima de un sistema de explotación, ¿ya? Él tiene conciencia de que es capitalista y que está en la cima, pero él no sabe por qué piensa lo que piensa. Porque no es la mente la que produce las ideas, ¿ya? No es la mente la que cambia el mundo, es el mundo el que produce la mente. Es la realidad material la que termina definiendo cómo tú piensas, ¿ya? Entonces, si tú eres burgués, vas a pensar como burgués y vas a defender el sistema capitalista. Necesariamente. Pero tú no eres capaz de ver la verdad, estás en la Matrix. ¿Me explico? No eres capaz de ver la verdad. Porque esta especie de Matrix, de nuevo, esta especie de mente social que está ahí, crea un sistema de ideas que termina por inocularse también en la mente de los burgueses, ¿ya? Que saben que están arriba y se benefician del sistema y que no tienen otra alternativa que pensar como piensan. Están predeterminados, no tenemos ni una libertad, ni una para pensar distinto. Cero. Cero libertad. ¿Se entiende? Ahora uno se podría preguntar, ¿y cómo Marx puede ver todo esto si él también era un burgués? ¿Por qué él no defiende la propiedad privada? ¿Se dan cuenta que esto es pura charlatanería o no? ¿Y qué respuesta dan los socialistas? Nosotros, los marxistas, somos los únicos que podemos salir de la Matrix y ver la verdad. Nadie más puede. Eso es lo que dicen. Solo los marxistas podemos. Nos tomamos la pastilla, la roja. ¿Vieron la película Matrix? Sí. Vean, bueno, es mi película favorita, junto con la de Inception. Vean la película, los que no la han visto. Entonces, ellos dicen, no, nosotros tenemos un acceso privilegiado a la verdad que nadie más tiene. Entonces, puedo salir de mi condición burguesa, tengo citas y puedo salir de mi condición burguesa, tomar distancia, salgo de la Matrix, me tomo la pastilla y veo lo que está pasando realmente con esta inteligencia que crea toda esta estructura de opresión a la cual el capitalista obviamente reafirma porque le conviene y incluso sin tener conciencia de cómo se produce el tema, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Von Mises llama a esto polilogismo. ¿Por qué? Porque el polilogismo, poli de muchas lógicas, sostiene que distintas lógicas, de acuerdo a qué grupo tú pertenezcas. Hay una lógica de los burgueses en este caso y hay una lógica de los proletarios, ¿ya? Y esas lógicas son incompatibles y hay una sola verdadera. Ahora, y entonces es por eso que es un relativismo epistemológico, porque destruye la unidad de la razón humana. Ya tú no puedes conversar con otra gente que es de otra clase social porque no puede tener acceso a la verdad, ¿ya? Porque está inmerso de nuevo en esta matrix de la lógica, de la ideología falsa, ¿no? Que le hace pensar como piensa. O sea, si yo hablo con un marxista, el marxista a mí, ¿qué es lo que me va a decir? Es que tú piensas así porque tú eres burgués.
No, tú eres burgués, entonces no necesito conversar contigo, yo voy a hacer lo que tú piensas. No hay ninguna posibilidad de acceder a la verdad. ¿Por qué? Al destruir la unidad de la razón humana y la posibilidad de que existe una verdad a la que nos podemos acercar discutiendo racionalmente y con evidencia, ¿qué es lo que logran? Que solo ellos tienen la verdad. ¿Se explico? ¿Me explico? Solo yo, como marxista, tengo acceso a la verdad absoluta. Tú no tienes acceso a la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque no eres marxista. Tú estás en un sistema falso de creencia. Yo tengo que, por definición, negar la posibilidad de que tú puedas acceder a la verdad. Porque si no, tendría que aceptar que tú como burgués también puedes tener la razón. Y si tú como burgués puedes tener la razón en tu defensa del derecho de propiedad y todo lo demás, ¿qué hago con la revolución? Se acabó. Por eso, los marxistas son fanáticos. No se puede razonar con ellos. Janet Jara es una fanática. Son personas con el cerebro completamente parasitado. Y por eso Jara todavía sigue creyendo que Cuba es una democracia, porque para ella la democracia es la dictadura del proletariado, ¿ya? Con campos de concentración y todo lo demás. Y el que crea que Jara dejó de pensar eso en los últimos 2 meses es un imbécil. Así de simple. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante que lo entiendan. Muy importante, porque esto está en la esencia del pensamiento marxista, que niega la verdad, niega la capacidad de los seres humanos de acercarse a la verdad y la reserva exclusivamente para los marxistas mismos, que dicen que tienen un conocimiento privilegiado, ¿no? A la mente, si ustedes quieren, de Dios, aunque son ateos, pero por decirlo de alguna manera, que es donde está la verdad absoluta. Y si tú no estás de acuerdo conmigo, yo soy el marxista, ¿tú estás de qué lado? Del lado del mal, porque tú estás al lado de un sistema de explotación y de opresión. Y entonces, ¿qué me queda a mí como alternativa? Ya que tú no te adhieres incondicionalmente a mi pensamiento y estás defendiendo un sistema que supuestamente es explotador, eliminarte físicamente. Es de la esencia del marxismo el genocidio. Por esta y muchas otras razones que vamos a ver. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron los nazis? Tomaron esta idea de Marx. Los nazis se inspiraron en Marx. La tomaron y dijeron, hay una lógica aria y una lógica judía. Así de simple. La lógica aria es la verdadera, la lógica judía es la falsa, son incompatibles, ¿ya? Hay un grupo que es perverso, que es maligno, que nos explota, que nos abusa, que son los judíos. Es la misma dinámica de la explotación y del abuso, de la opresión marxista, pero la plantearon más sobre todo en las razas. Y por lo tanto, como no podemos conversar con los judíos, no nos queda otra que deshacernos de ellos y eliminarlos, porque ellos no son capaces de ver la verdad que nosotros sí vemos como arios. ¿Ya? Y si tú como ario no estás de acuerdo, te consideran un traidor. Lo mismo que como marxista. Si tú no estás de acuerdo con lo que dicen los marxistas, o empiezas a criticar, eres un traidor. Y entonces te fusilan por traidor. ¿Ya? Entonces, ¿a qué punto llegó esto? Esta locura del polilogismo, del relativismo epistemológico. Porque piensen ustedes las implicancias de esto. Si ustedes dicen que hay una lógica que es válida para los arios y una para los judíos o para los negros y que en realidad la verdadera es la de los arios y las otras son todas falsas, o que la lógica marxista, digamos proletaria, es la verdadera, interpretada por los marxistas, y que la lógica de los burgueses es la falsa, ¿qué se sigue de ahí? Que tú tienes una ciencia que es válida para los judíos y una ciencia que es válida para los arios, una matemática que es válida para los judíos, una matemática que es válida para los arios, una física que es válida para los proletarios y una física que es producto de la ideología burguesa. Y así sucesivamente. ¿Sí o no? Porque el relativismo epistemológico lleva necesariamente a que como no hay una unidad de la razón humana, sino que hay un polilogismo, como decía Mises, entonces todo el conocimiento pasa a ser un conocimiento que es condicionado por la clase o la raza a la que tú perteneces, y hay una raza que reclama ser la portadora del verdadero conocimiento y por lo tanto puede excluir a todos los demás. ¿Y qué hicieron los nazis cuando llegaron al poder? ¿Qué hicieron? Los nazis, este es un libro que lo explica muy bien, yo lo tengo citado en el mío, los nazis se deshicieron de todos los científicos judíos. Alemania tenía más premios Nobel que Inglaterra y Estados Unidos juntos en el año 33.
El primer premio Nobel en ciencia se entrega el año 1901. Alemania tenía más de un tercio de esos premios Nobel. No había ni un país que pudiera competir con Alemania, ni uno. Ni Estados Unidos, Inglaterra eran picnics, eran clubes de amigos comparados a las universidades ahí con las universidades alemanas, ¿ya? Entonces cuando ven la película de Oppenheimer, ¿la vieron? Bueno, ¿a dónde se va a estudiar Oppenheimer? A Alemania. Ahí estaban todos los físicos que realmente eran buenos. Y un 25% de los premios Nobel que se había obtenido por los alemanes eran físicos alemanes, judíos. ¿Qué pasó? Llegan los nazis y dicen que hay una física aria y que hay una física que es judía. Einstein es el enemigo de esto, ¿ya? Porque era el científico más famoso del mundo, premio Nobel del año 21. Bueno. Y entonces se deshacen de todos sus físicos y se van a Inglaterra, Estados Unidos, a otras partes. ¿Saben cuántos premios Nobel perdió Alemania? 27 en ciencia. 7 que ya lo habían ganado y 20 que lo llegaron a ganar después. En ciencias. Y varios de esos premios Nobel habrían sido completamente decisivos para ganar la guerra. En materia de desarrollo nuclear, guerra submarina y otras cosas. Te lo ven. Oppenheimer desarrolló la bomba atómica prácticamente con puros científicos alemanes en Estados Unidos. Aquí tienen ustedes la lista. Bueno, esto debería estar al revés. Pero aquí tienen ustedes la lista, miren. Esta es una foto, yo la saqué del libro. Todo esto son el total de... bueno, ahí se me cortó la foto, la verdad, pero el total de premios Nobel alemanes entre los que llegaron a ganar y los que ganaron, que emigraron. Aquí sale. 7 ya lo habían ganado cuando llegaron los nazis, 20 lo ganaron después. Si hay un caso de suicidio en términos de capital humano que es dramático en la historia, es este. No ha habido nunca. De hecho, el libro se llama Hitler's Gift. ¿Qué significa? El regalo de Hitler. Los mejores cerebros del mundo, parte de los mejores cerebros del mundo se fueron por esta idiotez, el polilogismo que hablaba Mises, de que los judíos solamente podían hacer ciencia judía que era inválida, que no era real. ¿Ya? Y por lo tanto había que deshacerse. Y hubo todo un movimiento que se llamaba física aria, liderada por un premio Nobel de física, Philipp Lenard. Porque para que vean que esto no es un tema de gente tonta. Esto es un tema que le puede... Estos parásitos, mi libro Parásitos Mentales, pueden meter a la gente más brillante y suelen estar entre la gente más brillante, más metidos que en cualquier otro. Philipp Lenard y Johannes Stark, 2 premios Nobel de física, que argumentaban que la física judía era una física que contrariaba el espíritu ario y era una física falsa. ¿Se pueden imaginar la locura? Entonces, vean ustedes lo que dice Hitler. Para que vean el nivel de delirio. Esto lo dice el mismo Hitler. Dice, la simple pregunta que precede a toda empresa científica es, ¿quién es el que quiere saber algo? ¿Quién es el que quiere orientarse en el mundo que lo rodea? De ello se sigue necesariamente que solo puede haber una ciencia propia de un tipo particular de humanidad y de una época particular. Y dice, y esto es lo importante, muy probablemente existe una ciencia nórdica y una ciencia nacional socialista, que son lo mismo, ¿no? Que están necesariamente en oposición a la ciencia liberal judía. La cual, de hecho, ya no está cumpliendo su función, etc. ¿Ustedes creen que la ley de la física para los judíos son distintas de la ley de la física para los arios, para los negros, para los esto, para lo otro? ¿O de la biología, porque esto se aplica a todo? ¿Se dan cuenta la locura? Esto es el polilogismo que los nazis tomaron de los marxistas. Y aquí está la figura principal y fue el objetivo de este ataque, Albert Einstein. Que los arios decían que sus teorías eran falsas porque era un judío. O sea, los nazis decían que como era un judío, entonces eran falsas las teorías. Pero este libro es de un historiador ruso. La Unión Soviética hizo exactamente lo mismo. Bajo el régimen comunista, las teorías de Einstein
eran descartadas. ¿Por qué? ¿Por qué las atacaban las teorías de Einstein? Porque era burgués. No solo eso. En la Unión Soviética, sobre todo bajo Stalin, se destruyó completamente la ciencia moderna. Porque se consideraba que era burguesa y no correspondía con el espíritu del materialismo dialéctico marxista. Murieron millones de personas de hambre porque pusieron a un tipo, tengo todo el tema desarrollado en el libro, Lysenko, como presidente de la Academia de Ciencias allá, y él no creía que existían los genes. Creía que eso era un invento de la burguesía. Y entonces aplica todo tipo de deportaciones, fusilamientos de los científicos que aplicaban la ciencia occidental, ¿eh? Y depuran todo esto, y en biología eso termina generando hambrunas masivas donde mueren millones de personas. Fue exactamente lo mismo. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la diferencia entre los nazis y los comunistas en esto? Nada más. Nada más. Es lo mismo. En un caso se enfatiza la raza, en el otro caso se enfatiza la clase social, pero termina siendo exactamente igual. ¿Sí o no? O sea, no, que somos muy distintos porque nosotros en vez de obsesionarnos con el aniquilar a los judíos, nos obsesionamos con aniquilar a los burgueses. Somos súper diferentes. Nosotros somos los buenos, los otros no. No se puede ser tan imbécil. Son lo mismo. Y el padre intelectual de este totalitarismo es Marx. De ahí viene el polilogismo nazi. Y von Mises lo explica muy bien esto en el libro sobre gobierno omnipotente. ¿No? Tengo todas las citas en el mío. Bueno, vamos al segundo capítulo. Podríamos hablar mucho más de esto, ¿no? ¿El antiindividualismo o colectivismo? ¿Qué es el individualismo? ¿Qué es el individualismo? Que cada individuo decide cómo va a ser su vida y la desarrolla libre. Correcto. Digámoslo en términos simples. El individualismo es la idea de que cada persona es un fin en sí mismo. ¿Ya? Tú no puedes ser instrumentalizado para fines ajenos, no te pueden esclavizar, no te pueden torturar, no te pueden masacrar por un fin supuestamente colectivo. ¿Ya? Tú eres anterior al colectivo. Tus derechos como individuo son más importantes y anteriores al Estado y anteriores al colectivo. ¿Ya? ¿Ok? ¿Qué es lo que plantea el colectivismo? Bueno, von Mises lo explica, ¿no? El colectivismo ignora la voluntad individual. Tu voluntad vale hongo. Hongo vale tu voluntad. Y la autodeterminación según ella. Y según esta filosofía, el individuo nace en un colectivo y es natural y apropiado que se comporte como se espera que lo hagan los miembros de este colectivo. ¿Se fijan que esto está relacionado con el relativismo epistemológico del que hablábamos antes? Porque claro, si tú eres judío, yo espero que tú pienses como judío. Si tú eres burgués, yo espero que tú pienses como burgués y te comportes como burgués y te comportes también como judío. ¿Ya? Entonces eso es el colectivo. Yo a ti te reduzco no a un individuo con conciencia única, propia, capaz de autodeterminación moral, de elegir tus fines, de perseguir tu camino. No, yo te reduzco a ver cuál es tu apellido, Silverstein, judío, listo. No necesito saber nada más ni conversar contigo. Ya sé que eres un usurero, un ladrón, esto, lo otro. ¿Ya? Un corruptor de los pueblos, como decía Hitler. O, eres burgués, no necesito hablar contigo porque eres un explotador, un abusador, un ladrón, todo lo demás. ¿Ya? Entonces, tú ya no cuentas como individuo, vales callampa. No cuentas. ¿Quiénes están diciendo estas cosas hoy en día? El argumento de los ingleses, los woke. Los woke. Los woke. Se dan cuenta que los woke dicen, por ejemplo, en el feminismo, que es la ideología más patológica de todas las que existen hoy en día. No, es que tú no puedes opinar porque eres hombre. No hay unidad de la razón humana. Están diciendo, yo como mujer, lo mismo que los nazis, yo por mi raza, yo como mujer, tengo un acceso a la verdad que tú como hombre no puedes tener. Porque tu estructura racional, tu lógica, la estructura de la mente humana es distinta para un hombre que para una mujer. Y la verdadera es la de la mujer. Y tú además estás en función del patriarcado. Entonces tú piensas lo que piensas, de nuevo lo de la Matrix. Tú piensas lo que piensas por el patriarcado. ¿Se dan cuenta que es la misma basura? Y a ustedes, las que no son feministas, tú eres una traidora. ¿Viste? Es lo mismo que hacían los nazis, lo mismo que hacían los marxistas. Sí, es exactamente el mismo germen totalitario. ¿Ya? Entonces el colectivismo es contrario al individualismo, porque el individualismo, que es lo que creemos los liberales clásicos, es precisamente esa idea de que nosotros podemos conversar y que lo que vale es que tú tienes una conciencia individual
tienes autonomía, puedes decidir y distinguir entre el bien y el mal. Y tu raza, tu clase, tu género, tu sexo no te hace ser una buena o mala persona, no te hace ser culpable de absolutamente nada. Son tus acciones individuales lo que te hace ser culpable o no. ¿Ya? Entonces, cuando a nosotros nos dicen facho, fascista, a los liberales clásicos. Entonces, ¿ustedes han leído la doctrina del fascismo de Mussolini? A ver, como esto va a quedar grabado, lo van a ver 5 millones de personas después. Yo esto lo he citado antes, pero es importante repetir este argumento. Mussolini escribe un artículo que se llama La doctrina del fascismo, ¿ya? Donde le explica qué es la doctrina del fascismo, ¿ya? Que ningún zurdo de esto ha leído, por supuesto. ¿Y qué dice Mussolini? Por lo demás, en el libro tengo una genealogía, la idea de Mussolini era marxista, ¿sabían? Mussolini era militante y miembro del ala más radical del Partido Socialista Italiano, marxista, partidario de la lucha de clase, que andaba con una medalla de níquel de Karl Marx en su bolsillo todo el tiempo, como amuleto. ¿Ya? Y Marx es el pensador más citado por Mussolini toda su vida. Incluso cuando ya estaba dictador, hay una entrevista que le hace Emil Ludwig a Mussolini, y Mussolini dice que Marx es un gigante. ¿Ya? Lo único que después se distancia del internacionalismo marxista y la revolución tiene que ser algo más orgánico, no tanto la lucha de clases. Pero, por lo demás, Mussolini marxista. ¿Y qué dice acá Mussolini? La concepción fascista se pronuncia por el Estado. Por el Estado. El Estado es lo importante. Y por el individuo en la medida en que coincide con el Estado. O sea, el Estado primero. Después dice, está en contra del liberalismo clásico. ¿Y estos pelotudos nos dicen a nosotros que somos fascistas? Pero si Mussolini dice que el fascismo está contra el liberalismo clásico. O sea, ¿se dan cuenta cómo funciona la propaganda de esta gente? Increíble. Están en contra y dice, y incluso te lo explica, o sea, Mussolini tenía las ideas harto claras de qué es lo que estaban defendiendo. Dice que surgió de la necesidad de reaccionar contra el absolutismo y que terminó su función histórica desde que el Estado se transformó en la conciencia de voluntad popular. Esta es toda la cosa media mística de Mussolini. Y dice, el liberalismo negaba al Estado en interés del individuo. Sí. Eso hacemos nosotros los liberales. Negamos al Estado en interés del individuo. Sí. ¿Ya? No queremos más gente del Frente Amplio, del Partido Comunista y de todos los parásitos que están hoy día, ¿no? Y que nos están arruinando la vida y no nos dejan vivir en libertad. Y dice, el fascismo reconfirma al Estado como verdadera realidad del individuo. Ahora, ¿quién cree eso? ¿Quién reafirma al Estado todo el tiempo? No, pero acá en la política, en la discusión política contingente, moderna, acá. ¿Quién reafirma al Estado? ¿Y quién dice esto? Él dice, se pronuncia por la única libertad que puede ser una cosa seria, ¿sabes? La libertad del Estado y del individuo del Estado. El individuo solo tiene libertad dentro del Estado. ¿Por qué? Porque en la visión colectivista, tú eres parte de un organismo. No existes como mi brazo, parte de mi cuerpo. No tiene sentido, en esta lógica, que yo hable de la libertad de mi brazo, independientemente de mi cerebro, de mi cabeza, todo lo más. Lo mismo nosotros. ¿Y dónde se concentra esta cosa? Porque esto es abstracción, esto es pura paja filosófica. Esto es abstracción, bueno, en el Estado. El Estado viene a ser como esta especie de entidad con poderes sobrenaturales que nos representa a todos y tú eres libre solo en la medida en que sigues la voluntad del Estado que conoce la verdad. Tú como individuo no vales nada. ¿Ya? Y como si eres libre y no al sol, vas a elegir siempre lo que es bueno para ti y solo el Estado puede conocer lo que es bueno para ti, entonces tú tienes que hacer lo que el Estado dice, es decir, lo que Mussolini dice. ¿Ya? O lo que dice Chávez, o lo que dice Maduro, o lo que dice, ¿ya? Toda esta gente. Entonces, dice sin problema, el fascismo es totalitario y el Estado fascista siente sí unidad a todos los valores, interpreta, desarrolla y incrementa de toda la vida del pueblo. Bueno, nosotros los liberales creemos todo lo contrario. Y aquí una de las citas que tengo, Ernst Nolte es un historiador alemán de los más famosos del siglo XX, uno de los más prestigiosos y reconocidos. Y él tiene un paper, un trabajo, en el que analiza la influencia de Marx y Nietzsche en Mussolini. Y yo puse una cita, pero tengo mucho más desarrollado en el libro, para que ustedes tienen que leer el libro. Dice,
Y mira lo que dice, siga lo que se diga en detalle sobre el marxismo Mussolini, lo cierto es que él mismo siempre se declaró marxista. Mussolini era marxista. Mussolini sería candidato con Janet Jara. ¿Ya? Y rechazaba vehementemente cualquier duda sobre su marxismo, ¿ya? Marx, dice Nolte, es entre todos los pensadores de su talla el más citado y el que más alude a Mussolini. Le sirve como referencia principal incluso cuando pide la participación de Italia en la guerra. Mussolini es marxista. Y además viene de toda esa ola del sindicalismo revolucionario marxista de George Sorel, que lo tengo analizado también ahí. No hay tiempo para entrar a más detalle. Entonces, cuando ustedes les digan, es que los fascistas, pues sí, el fascismo es una versión de marxismo. Sin el internacionalismo y con la visión más organicista. Pero eso es la gran inspiración para el fascismo, es el marxismo. Del sindicalismo revolucionario, de Sorel y directamente de Marx. Mussolini era considerado una persona muy reputada en los círculos marxistas. Y Giovanni Gentile, que es uno de los teóricos del fascismo más importantes, que le ayuda a Marx a escribir ese ensayo, La doctrina del fascismo, escribe todo un libro sobre Marx, que lo citaba Lenin. ¿Cuántos sabían de todo eso? ¿Quién sabía? ¿Alguien dijo yo? No le creo. Bueno, está bien. A ti te creo. Sí, sí, es así. Entonces, ojo, ojo, que esta gente se disfraza de otra cosa, pero son lo mismo, los fascistas y los comunistas. Ahora, ¿qué es lo que es esencial acá? Ustedes vieron que Mussolini, ¿qué dice en el fondo? No existen los derechos del individuo, lo que importa es el Estado, ¿sí o no? ¿Ya? Porque si hay derecho del individuo, el Estado tiene que limitarse, ya tú no estás subsumido en el colectivo, pasa a ser una cosa liberal. Nosotros no queremos liberalismo clásico. Chao. ¿Adivinen quién decía lo mismo? Marx. Marx decía que los derechos humanos, ¿no?, que se empiezan a plantear ya en la Constitución de Virginia, el Bill of Rights en la Constitución norteamericana, y después en la Revolución Francesa, en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, Marx dice los derechos humanos valen hongo, son un fraude. Marx dice, y los marxistas se lavan la boca con los derechos humanos. Hablan todo el rato. ¿Por qué llega el Partido Comunista y todos estos zurdos? El Frente Amplio, que son comunistas, digamos, disfrazados, porque son todos comunistas. ¿Por qué hablan de derechos humanos? ¿Se lo han preguntado? El INDH, que lo primero que tenemos que hacer por su gobierno es dejarlo sin un peso. Porque unas tropas de zurdos que nos está robando la plata y que está subvirtiendo el orden institucional y el Estado de Derecho. ¿Por qué hablan de los derechos humanos? ¿Y a qué se le ocurre? Nada más, po. Nada más, po. ¿Les importan los derechos humanos? Un carajo les importan. Nada les importa los derechos humanos. Jara jamás habría dicho que hubo una democracia sin importar los derechos humanos. No les importan. Los usan en la medida en que les sirve para avanzar su agenda de poder. ¿Ya? ¿Por qué? Porque con eso paralizan la posibilidad del Estado de reprimir los elementos subversivos de su lado. Pero una vez que ellos tienen el poder, te vas al campo de concentración. ¿Saben cuántos muertos se calcula desde que Fidel Castro llegó al poder en Cuba, el año 59? Solo en Cuba. En total, casi 100.000. 100.000. Entre los que se murieron tratando de escapar, los que fusilaron, todo lo demás. Eso es Jara. Eso es el Partido Comunista Chileno. Ya vimos que eres de 30.000 muertos. ¿Sí? ¿Dónde está esa puente? Yo no sabía. Vamos a buscar eso, pero entre los que se han muerto de hambre y los que han matado y todo lo demás, podría ser. Pero hay que revisar, pero sin duda es una catástrofe. Entonces, ¿quién niega los derechos humanos? Marx. ¿Por qué? Porque dice, esta es una construcción burguesa. La idea de los derechos humanos la crea la burguesía. ¿Ya? Entonces, en esta estructura, de nuevo, es parte de la ideología falsa. ¿Y por qué Marx tenía que rechazar los derechos humanos sí o sí? Ya. Para poder matarnos a todos. Para eso. Para poder
para poder hacer la revolución comunista que significaba exterminar, porque el marxismo, la ideología descarada del Partido Comunista, de todos los socialistas y en parte del Frente Amplio es una ideología genocida. Genocida, son genocidas. Eso es lo que son. ¿Ya? Entonces tenían que rechazar los derechos humanos. Porque los derechos humanos son individuales. Implican un límite al poder del Estado. Implican un límite al poder de los demás individuos. Si tú quieres hacer una revolución violenta, ¿cómo lo haces? Respetando los derechos humanos. Es imposible. No puedes hacerlo. Entonces los derechos humanos son un fraude. ¿Y qué es lo que dice Engels? El sugar daddy de Marx. ¿Qué es lo que dice Engels? La igualdad no debe ser solo aparente, no debe limitarse al ámbito del Estado, sino que tiene que realizarse también realmente en el terreno social y económico. A lo que se está refiriendo, la cita es mucho más larga, a lo que se está refiriendo es que la igualdad ante la ley tiene que ser destruida. Porque es la igualdad burguesa. El Estado de Derecho, o sea, que te protege tus derechos individuales, tiene que eliminarse. Lo que vale es que no existan clases sociales. Y para eso tiene que haber una revolución, de nuevo, violenta, que elimine todas las clases sociales. Y eso implica el exterminio de la burguesía, ¿no? Ahora, ellos eran burgueses. Marx era de una familia multimillonaria, con industrias, textiles y todo, ¿no? Lo mismo Engels, quiero decir, y Marx, que vivía de la plata de Engels, después de haber vivido de la plata de su familia, hasta que su madre cortó relaciones con él, por lo que la abusaba para que pagara todas las deudas que este tipo tenía siempre, después de haber explotado a su señora y a la familia de su señora, que era una aristócrata alemana, Jenny von Westphalen, y así sucesivamente, bueno, empezó a vivir de Engels, pero los dos eran burgueses. Los dos eran burgueses, o sea, ellos son burgueses, son como los Gonzalo Winter de la época. ¿Ya? Han oído al charlatán de Gonzalo Winter diciendo, es que yo creo que no tiene que haber clases sociales. Bueno, que predique con el ejemplo, renuncia a toda su plata y a todos los veces, porque viene familia riquísima, igual que la era Hasler, ¿ya? Y que no viva en Ñuñoa o no sé, en Las Condes, donde sea que vive, y predique con el ejemplo. Lo mismo que era Fernando Atre diciendo, no, es que la educación tiene que ser estatal para todos con su hijo en el Santiago College. A $1 millón de pesos al mes por hijo. Es una mierda. Eso es lo que son. Porque le importa nada a la gente a estos tipos. No les importa nada. No les importa la sangre, no les importa el sufrimiento, no les importa la pobreza, no les importa nada. Esta es gente mala, realmente mala. Poseída por esta ideología, que es una pseudo religión. ¿Ya? Y aquí tienen ustedes a Lenin. Ustedes se dan cuenta que la juventud del Partido Socialista en Chile celebraba hace poco a Lenin y la vida violenta. ¿Qué dice Lenin? Dice: la burguesía liberal en general, inspirado en Marx obviamente, y la inteligencia liberal burguesa en particular, no pueden dejar de aspirar a la libertad y la legalidad, ya que sin ellas la dominación de la burguesía es incompleta, no es ni absoluta ni está garantizada. ¿Se dan cuenta o no? ¿Por qué un comunista siempre va a querer destruir el Estado de Derecho, la igualdad ante la ley y la libertad? Lo dice Lenin. Está diciendo que si tenemos Estado de Derecho, igualdad ante la ley y libertad, no podemos hacer la revolución para exterminar a la burguesía. O sea, para matar a la burguesía, para exterminarla. ¡Pum! Fusilarlos a todos. Hombres, mujeres, niños, no nos importa. No estoy exagerando. Esto es lo que pasó en todos los regímenes comunistas. En todos, sin ninguna excepción. ¿Ya? Y vaya, ¿quién está de acuerdo con todo esto? Un señor de bigotín que desprestigió el bigote chico para toda la historia de la humanidad y ya nadie lo usa. Hizo un daño terrible, yo creo, a la moda, que esa era una moda frecuente en la época. Ahora ya nadie se atrevería a andar con un... De hecho, tiene un nombre este bigote, el Hitler. ¿Se imaginan? Mira lo que dice, miren ustedes lo que dice Hitler. Hitler dice, oye, obviamente a Hitler los derechos humanos tampoco le importaban, o sea, pero la gente, claro, tú dices eso y es como obvio y nadie te lo va a cuestionar, pero cuando lo dice en el caso de los marxistas, es como, no, pues sí les importaba los derechos. ¡Mentira! ¡Mentira! Si piensan igual. Y Hitler dice, escogimos un camino entre dos extremos. Entre dos extremos. Y uno de esos extremos es el extremo liberal individualista, que hacía del individuo no solo el centro de interés, sino también el centro de toda acción. Esto es lo mismo que dice Marx. Es lo mismo que dice Lenin, lo mismo que dice Engels. Es lo mismo. ¿Ya?
Hemos sido puestos dentro de esta comunidad y solo dentro de ella podemos formar nuestra existencia. El individuo no es más importante que el colectivo. Hemos subordinado conscientemente todas las consideraciones a este objetivo. Hemos modelado todos los intereses según él y también nuestras acciones. Así surgió el mundo del pensamiento nacional socialista, afirmando que el interés común es superior a la libertad individual y a la iniciativa del individuo. Esto lo dice Hitler. ¿Quién está de acuerdo con esto? Marx, Engels, Boric, Janet Jara, Gustavo Petro, Evo, Nicolás Maduro, toda esta gente. Y tienen el descaro de decirnos a nosotros que somos los nazis. O sea, ¿se dan cuenta? Por eso, oigan, esto es superficial comparado con todo lo que tengo en el libro. Esto no es, esta es la entrada. El lomo vetado con todo está aquí adentro. ¿Ya? Entonces, esto es el colectivismo. El interés común del colectivo es superior al individuo y el individuo tiene que someterse. Y se cristaliza y se manifiesta en el Estado. Bueno, ¿en el Estado qué? Si el Estado no existe. En el partido nazi o en el Partido Comunista. Los que controlan el Estado. ¿Ya? O sea, resumiendo, tú eres libre en la medida que eres mi esclavo. Eso es lo que están diciendo. Y haces lo que yo te digo. ¿Ya? Esta es una idea que se encuentra en Rousseau. Yo lo explico en el libro, pero bueno, no vamos a entendernos, no vamos a detenernos mucho ahí. Y miren lo que además dice Hitler. La diferencia de la antigua era el individualismo y el socialismo que se vislumbra en el horizonte, que para el primero el individuo es todo. Todo eso. ¿Ves? Ese es lo que él critica al liberalismo. Que el individuo es todo. ¿Ya? Y eso no puede ser. Cada persona es una figura central que lo reconoce, especialmente sus derechos humanos adquiridos. Este es el problema para Hitler, los derechos humanos. Es como si se hubiera plagiado a Marx. Entonces, ¿está diciendo que el problema son los derechos humanos que vienen de la filosofía liberal? Lo mismo dice Marx en el ensayo sobre la cuestión judía. Tengo todas las citas por lo más, todas las citas están acá con fuente y todos las pueden corroborar. Acá, en este libro. Para la cámara, para que... Hay que hacerle publicidad. Este libro tiene que ser bestseller durante un año, por lo menos, número 1. ¿Ah? No me decepcionen, cómprenlo y regálenlo. Entonces, el individuo puede ser sacrificado y está dispuesto a sacrificarse, si el bien común así lo reclama. Esa es la filosofía nazi, colectivista socialista. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, bueno, voy a pasar rápido ahora. Esto es la parte del socialismo económico que también comparten los nazis y los comunistas. ¿Ya? Que los comunistas sean socialistas en lo económico no merece mayor explicación. Lo que merece mayor explicación es que los nazis también lo eran. ¿Ya? Entonces, bueno, acá hay una cita de Adam Smith básicamente explicando qué es el liberalismo desde el punto de vista de la economía. ¿Ya? ¿Cierto? Y básicamente es dejar a las personas en este orden espontáneo que persigan su interés y entonces se va a ir enriqueciendo la comunidad porque existe esta especie de mano invisible que en realidad es el orden espontáneo que hace que tú te especialices, división del trabajo, vas sirviendo los intereses de tu prójimo y finalmente eso incrementa el stock de riqueza de manera natural sin dirección de nadie. ¿Ya? Yo en el libro hice un trabajo de comparar el manifiesto comunista que propone 10 puntos para eliminar, ¿lo han leído el manifiesto comunista? Tiene 10 puntos del programa para avanzar programas socialistas y eliminar capitalismo. Con los 25 puntos del programa del nacionalsocialismo de los nazis, que lo anuncia Adolf Hitler en el año 1920. Y lo hice en el libro. Léanlo, no puedo detenerme. Es casi 1-1. En casi todos los puntos es 1-1. ¿Sabes la parte racial que está metida ahí? En toda la parte económica es casi 1-1. Nadie había hecho, que yo conozca, ese ejercicio. Que es bastante simple de hacer. Y después, díganme si no eran socialistas los nazis en lo económico. ¿Y qué dice? ¿Viene este señor? Joseph Goebbels, el Giorgio Jackson de la Alemania nazi. ¿Qué es lo que dice Joseph Goebbels? Ustedes saben que dentro de la jerarquía de la Alemania nazi, obviamente Hitler estaba arriba, Göring y Goebbels.
¿Ya? Y por ahí estaba Himmler, Heydrich y otros más. Esta es la jerarquía. Goebbels es el ministro de propaganda, uno de los cerebros más brillantes del régimen. ¿Ya? Y una mentira 1000 veces se transforma en verdad. Sí. Creo que eso viene de Lenin, de hecho. Pero son lo mismo, así que no importa. Miren lo que dice Goebbels. Otra cosa que no. Dice, sí, nos llamamos Partido de los Trabajadores. Ese es el primer paso. El primer paso para alejarnos de un Estado burgués. El Estado burgués es el problema, dicen los nazis. Nos llamamos Partido de los Trabajadores porque queremos liberar el trabajo, porque para nosotros el trabajo creador es el elemento que impulsa la historia, como lo dicen los marxistas. Porque el trabajo para nosotros es más que la posesión de la educación, la clase, el origen familiar. Nos llamamos socialistas. Ese es el segundo paso contra el Estado burgués. Nos llamamos socialistas con protesta contra la mentira de la compasión social burguesa. Porque ese Estado burgués se ha convertido en un Estado de clase. Porque este Estado no valora el logro y la voluntad, sino que presta atención únicamente a la educación, la riqueza y la tradición. Hablamos de un Estado burgués de clase porque este Estado burgués rechaza lo más sagrado de la vida de los pueblos, transformando el amor por la propia etnia en un codicioso amor por la riqueza, excluyendo así a 16 millones de proletarios. Esta es una declaración de guerra al Estado burgués y una admisión de que son socialistas en contra del Estado burgués, es decir, en contra del capitalismo. ¿Ya? Y en alguna parte él habla de que el capitalismo también está completamente podrido. ¿Ya? Acá, brevemente, es falso la idea de que los industriales financiaron a los nazis. Totalmente falsa. Los industriales, de hecho, financiaron los partidos que eran oposición a los nazis. Los grandes industriales alemanes nunca apoyaron el ascenso del nacionalsocialismo. Hubo una excepción, el resto se organizó para frenar el ascenso de los nazis porque los consideraba socialistas. Y una amenaza a la propiedad privada y, en el fondo, comunistas disfrazados que van a liquidar el sistema de propiedad privada. Estas son investigaciones que se han hecho y ya no hay discusión de esta cuestión, porque se dice, no, que los empresarios financiaron, mentira. ¿Ya? 40% de los militantes del nacionalsocialismo, el partido de Hitler, terminaron siendo obreros, ¿ya? Había distintas clases sociales, lo cual destruye la idea de que era un partido de clase media. No fue un partido de clase media. Que es uno de los mitos que han intentado instalar los socialistas, los marxistas. ¿Ya? Y aquí, este es el libro de Hitler, Mein Kampf, ¿cierto? Y él lo reconoce. Él dice, la burguesía se mostraba indignada al pensar que también nosotros nos hubiéramos apropiado del rojo de los bolcheviques y quería ver en esto algo de doble sentido. Los llamados nacionalsocialistas de Alemania cuchicheaban entre ellos la misma sospecha de que en el fondo no éramos sino una especie de marxistas, tal vez solo marxistas disfrazados. Y eso es lo que eran. Marxistas disfrazados. ¿Ya? Con todo lo que hablaban contra los marxistas y todo, pero en el fondo eran eso. Y el mismo Hitler dice en algún minuto, mi partido, cuando recuerda, ¿no? En el origen, ¿no? Estaba compuesto en un 90% por personas de izquierda. En el origen, el partido nazi. ¿Ya? Esto probablemente es una exageración en el número, pero sí había un número gigantesco de gente que estaba ahí, que venía a la izquierda. Bueno, este señor Hjalmar Schacht fue presidente del Banco Central del Reichsbank en Alemania. La economía nazi termina siendo un desastre socialista, como todos los sistemas socialistas. Es mentira todo este milagro económico que hacen, es falso. Todos los datos muestran que no es así. Este es un informe que le manda Schacht a Hitler, donde le explica el desastre económico que tiene en el año 39. Hay historiadores que dicen que era tal la crisis económica que tenía Alemania que en fondo se impulsó, saltaron a hacer la guerra porque no podían haber sostenido la crisis. Y con eso movilizaron toda la energía social hacia la guerra. ¿Ah? Y aquí está Schacht de nuevo, que era un genio de las finanzas y todo lo demás, explicando cómo habían destruido con todo el gasto estatal y todo lo demás la economía. ¿Ya? Entonces fue un desastre. Y bueno, aquí algo de Lenin, ¿no? Ustedes saben que Lenin introduce la nueva política económica en los 20, porque le estaba yendo tan mal con el socialismo que empieza a introducir elementos capitalistas. Bueno, esto lo puse solamente porque hay gente que dice que los nazis eran capitalistas porque hicieron algunas privatizaciones. Bueno, Lenin también. Con esa misma lógica podríamos decir que Lenin era capitalista. Es absurdo. ¿No? Pero lo explico más en el libro. A mí me quedan como 5 minutos y estos 2 últimos capítulos son muy importantes, así que no sé qué va a hacer, voy a tener que pasarlos muy rápido. Bueno, a ver. Esta es una parte importante, el anticristianismo. Sí, el anticristianismo implica que los nazis y los comunistas pensaban
que el orden cristiano era el problema de la corrupción del mundo, el origen de la corrupción del mundo, ¿ya? ¿Y por qué querían destruir el orden cristiano? Porque tú, para construir una sociedad completamente nueva, tienes que destruir totalmente la sociedad que existe antes, ¿ya? Tú no puedes hacer una revolución sin deshacerte de todas las estructuras, convenciones, instituciones, etcétera, que han existido hasta la fecha. Y el cristianismo tiene una característica que es bien específica, que te promete el paraíso, por decirlo así, o el cielo en el más allá. Y tú no puedes defender un proyecto de transformación radical si no ofreces una utopía en el más acá. Entonces el cristianismo es un obstáculo, y por eso Marx dice que su enemigo central es el cristianismo, ¿ya? ¿Y en qué se parecen? Bueno, en que la filosofía de la historia marxista es la historia de la lucha de clases, ¿cierto? Toda la historia de la lucha de clases. ¿Y qué es lo que dice Hitler y los nazis? Toda la historia es la lucha de raza, ¿ya? Y cuando se termine eso, llega el fin de la historia, va a haber una utopía racial en un caso y una utopía social en el otro caso. Una sociedad sin clase, donde todo el mundo va a ser muy feliz, muy contento. Aquí lo dicen, ven ustedes esto en el Manifiesto Comunista. En el caso de los nazis, pensaban que iba a ser una utopía racial, donde los arios iban a gobernar a las demás razas inferiores y entonces iba a haber orden y se iba a purificar el planeta de todos los vicios y los pecados que la corrupción de las razas había generado. En el caso de los comunistas era exactamente lo mismo, solo que la corrupción de las diferencias de clase había generado, ¿ya? Y la opresión capitalista. Todos fueron escatológicos y se plantearon como los portadores de este germen del fin de la historia. Con ellos terminaba la historia y se salvaba el planeta del apocalipsis. Y llegaba el paraíso. Solo lo plantearon tanto los nazis como los comunistas. Aquí hay una cita de Hitler que es casi lo mismo que la que de Marx y Engels, solo que él habla de la raza. Que la raza es lo que mueve la historia, ¿ya? Esta lucha de raza. Aquí está el tema de la utopía social, que la escribe Marx. Nunca la escribió mucho, pero ahí está. Y acá también lo dice Engels, ¿no? Que se acaba todo, se acaban todas las clases, la opresión, el Estado ya no va a ser necesario, porque el Estado es una máquina que básicamente sirve a una clase para contener a la otra. Bueno, todo eso desaparece en la utopía comunista. Que haya gente que haya creído este tipo de imbecilidad y todavía las crea es una cosa impresionante. O sea, realmente. Y esta era parte de la utopía, Trotsky. Trotsky dice que en la sociedad comunista el hombre será incomparablemente más fuerte, más sabio y más complejo. Su cuerpo será más armonioso, como Brad Pitt. Sus movimientos más rítmicos, ¿ah? A lo Michael Jackson, no sé. Su voz más melodiosa. Todos vamos a ser Pavarotti. El hombre normal se elevará a la estatura de un Aristóteles. El tipo que te viene a... qué sé yo, cualquiera va a ser un Aristóteles, un Goethe o un Marx, ¿ya? Vamos a ser lindos, vamos a ser genios, vamos a cantar bien. O sea, esto prometía Trotsky en la sociedad comunista. ¿Se dan cuenta el nivel de idiotez? Esto es una religión, esto no es otra cosa, ¿ya? Y lo mismo dice Hitler respecto a los arios, ¿no? Dice que la cultura humana y la civilización están en el continente europeo inseparablemente ligada a la idea de la existencia del hombre ario. Y que si desaparece el hombre ario, volvemos a la barbarie. Se está cumpliendo el tiempo. Y aquí Hitler en alguna parte habla de que nosotros, miren lo que dice aquí, se perdió el paraíso. Él es el llamado a restaurar el paraíso del hombre ario, Hitler. En términos muy parecidos a los que usa Trotsky, ¿ya? Puede terminar este es un libro que habla de la utopía nórdica de los nazis, que querían construirla en Noruega, ¿no? Porque los nazis pensaban que la raza más pura estaba en Noruega. Entonces ahí tenían que hacerla. Estos son algunos de los pensadores: Mises, Schumpeter, Pareto, Keynes, McIntyre, Raymond Aron, que han considerado que el marxismo es una religión, que es eso, ¿ya? Y bueno, esta parte no lo puedo pasar porque es muy... Pero sí interesante que Engels diga: la historia del cristianismo ofrece curiosos puntos de contacto con el movimiento obrero moderno. Engels tiene un ensayo donde dice: nosotros los comunistas somos muy parecidos a los cristianos. Pero ¿cuál es la diferencia? Dice por ahí. Dice que el cristianismo traslada la liberación al más allá, a una vida después de la muerte, en el cielo. El socialismo la sitúa en este mundo. Pequeña diferencia, ¿no? El reino de Dios en la tierra, el reino de Dios que el cristianismo promete en el más allá, los socialistas lo prometen acá.
¿Se dan cuenta lo delirante? ¿Que ellos van a construir el paraíso? Sí, que votemos por Janet Jara, porque nos va a traer el paraíso. La peor gente es esta. La peor. ¿Ya? Y ahí hay una gran diferencia. No alcancé a entrar al tema de los gnósticos, pero los gnósticos y el nazismo y el marxismo son formas de gnosticismo, ¿eh? Creen que ellos tienen un acceso privilegiado a un conocimiento, digamos algo así como de la mente de Dios, que les permite solo a ellos depurar el mundo de todos sus pecados y construir el paraíso sobre la tierra. ¿Ya? Ellos tienen un acceso a esa fuente de sabiduría que nadie más tiene y que te permite recrear el mundo desde cero. ¿Quién quería recrear el mundo desde cero? Bueno, aquí tienen ustedes citas de Goebbels contra el cristianismo. Y voy a terminar. Lástima, porque me falta todavía todo un capítulo, ¿viste? Yo te dije que no lo podía hacer en tan poco tiempo. Y ese es el problema. Bueno, espérame un segundo. Si lo termino ahora. Es que es importante porque me dio una lata hacer esta cuestión. Pero tenemos la cena mañana. ¿Ah? Tenemos, No, bueno, pero ya no tengo ganas de estar conversando. hablando de esto. Bueno, sí, porque esto no te deja comer después, no te deja digerir bien. Bueno, Alfred Rosenberg, que es el filósofo más famoso del nacionalsocialismo, y él dice, bueno, que en el fondo ellos están reaccionando contra el cristianismo, lo quieren destruir, ¿ya? Y aquí Hitler dice que él también detesta la ética cristiana, que él lo que busca es básicamente la existencia y la inmortalidad a través de, no del alma como nosotros creemos los cristianos en el más allá, sino que a través de la raza, de la continuación de tu raza, ¿ya? Y aquí hay citas de Marx, básicamente diciendo el cristianismo es mi principal enemigo del cristianismo. Los nazis dicen mi principal enemigo del cristianismo, los comunistas dicen nuestro principal enemigo del cristianismo. ¿Ah? Bueno, es que eso lo tengo en el próximo capítulo que tal vez no alcance a ver. Pero bueno, voy a terminar con esto. Es que me están presionando. ¿Cuánto llevo? Bueno. Fíjense ustedes, este es Hans Frank. Hans Frank fue uno de los condenados en los juicios de Nuremberg. No fueron muchos los que se terminó ejecutando porque fue responsable de lo que correspondió al holocausto a los territorios de Polonia. ¿Ya? Y antes de su sentencia final y su muerte, de su ejecución, Frank dice esto. Y esto es muy importante. Porque lo que básicamente dice es que fue el alejamiento de Dios lo que trajo consecuencias tan desastrosas para Alemania. Y dice, pues ruego a nuestro pueblo que no continúe en esa dirección, ni siquiera un solo paso más, porque el camino de Hitler fue el camino sin Dios. El camino del apartamiento de Cristo, en última instancia el camino de la insensatez política, el desastre, etc. Este era un nazi completamente convencido que mandó a la muerte a cientos de miles de personas. Y que, sabiendo que lo iban a ejecutar, que no tiene que haber sido tan inconsciente como para no saberlo, declara esto. La ética cristiana es el fundamento de la civilización occidental. La ética del amor por el prójimo. Sin eso estamos perdidos. Te pasan este tipo de cosas. Y por eso los nazis y los comunistas reaccionan de igual manera en contra del cristianismo, ¿ya? Y el orden divino. Por eso lo quieren curar. Y claro, y porque el cristianismo es un obstáculo para todas las ideologías que buscan recrear el orden social a su imagen y semejanza. ¿Y por qué el último capítulo es el antihumanismo o luciferismo? Porque fíjense ustedes, Mefistófeles es una figura, una obra de Goethe, que es como el Shakespeare de los alemanes, ¿ya? Y es el demonio. Y él se presenta de esta manera, soy el espíritu de la destrucción, en el fondo, ¿ya? ¿Ustedes saben cuál es la cita más predilecta de Karl Marx de toda la literatura existente? Esta. Marx estaba fascinado con Mefistófeles y esta cita. Y lo cita en varios trabajos, ¿ya? Y esto lo dice, acá hay un libro de un profesor de Estados Unidos bastante bueno sobre la obsesión que tenía Karl Marx con el demonio. Está obsesionado. No, está obsesionado. Y esto lo escribe Marx en uno de sus poemas. Él tenía una cantidad de poesía satanista que yo la tengo acá, con citas y todo lo demás. Y él dice que su alma está elegida para el infierno. Solo dice Marx, ¿ya? Entonces es una persona que está obsesionada con los temas del demonio, los pactos suicidas. Curiosamente, 2 de sus hijas se suicidan en pactos suicidas con sus maridos. 2 de las hijas de Marx terminan así. En un caso, uno de los maridos no se suicidó y se escapó. Y en el otro se suicidaron las 2. ¿Ya? Y Alexander Solzhenitsyn explica
básicamente que el sistema filosófico de Marx y Lenin, la esencia es el odio a Dios. ¿Usted conoce a Solzhenitsyn? ¿Ya? Premio Nobel de Literatura, que estuvo en el Gulag, autor del archipiélago Gulag, el intelectual ruso tal vez más importante del siglo XX, ¿ya? Y que vivió en los campos de concentración allá, ¿no? Y él dice que el ateísmo militante no es un tema marginal ni un efecto secundario del comunismo, sino que es la esencia. La esencia. Porque tú necesitas destruir toda esa ética cristiana para poder pasar, eso no lo voy a decir, a la destrucción del orden existente, ¿no? Vean ustedes lo que dice Bakunin. Aquí me pusieron una foto de Marx, pero no, es Bakunin. Bakunin, que era otro comunista de la época, defiende a Satanás y lo elogia. Y dice: Satanás es el primer libre pensador, porque mandó al carajo a Dios. Le dice: no, yo no me quedo con el orden tuyo. ¿De quién es propio querer destruir el orden divino y recrear uno a su imagen y semejanza? Sí, de Lucifer. Y ustedes pueden pensar que todo esto se está yendo en la volada. No. Ellos se lo tomaban muy en serio esto. Ellos lo citan. No lo estoy diciendo yo. Ellos hablan de esto. Ellos estaban obsesionados con estos temas. ¿Ya? Proudhon, otro, que se va en contra de Dios. Dios de estupidez y cobardía. Otro de los contemporáneos de Marx, socialista. ¿Ya? ¿Y qué dice Lenin? No creemos en Dios y sabemos perfectamente bien que el clero, los terratenientes de la burguesía, invocaron el nombre de Dios para promover sus propios intereses explotadores. Dios es un freno a la revolución marxista. Lenin lo dice. ¿Ya? Y tienen que deshacerse de Dios. Y dice: nuestra moral surge de los intereses de la lucha de clases del proletariado. ¿Qué significa eso? Que es moral todo lo que sirve para avanzar la causa comunista. O sea, no tienen una noción trascendente de moralidad, lo dice Lenin. No hay derecho humano, no hay nada. Lo único que hay es lo que sirve a la revolución y por lo tanto genocidio. Y para terminar, miren todo lo que me quedaba. Para terminar, bueno, esta es una frase de Lenin: cuando nos reprochan la crueldad, nos sorprende la cantidad de gente que olvida que el marxismo más elemental es porque el marxismo es cruel. Aquí tienen ustedes, con esto termino, el carácter pacífico y amoroso del marxismo. ¿Ah? El carácter humanista del marxismo. Tan cariñoso. Lo de Marx ya lo vimos. Marx y Engels, una revolución abierta, derrocando por la violencia a la burguesía. Esa es la esencia del comunismo. Por la violencia y la burguesía. Esto es Jara. Los comunistas proclaman que sus objetivos solo se pueden alcanzar derrocando por la violencia a los derechos sociales existentes. Solo existe un medio de abreviar las convulsiones mortales de la vieja sociedad: el terror revolucionario. Marx. ¿Les sorprende que el Partido Comunista esté a favor del terrorismo? Nada se realiza en la historia sin violencia. Lenin. Y acá Engels llama al exterminio, lucha de exterminio y terrorismo despiadado en interés de la revolución contra los pueblos eslavos, o sea, genocidio. Esto es Engels. ¿Se lo enseñaron en el colegio esto a usted o no? La violencia es la partera de toda vieja sociedad. Bueno, aquí dice Engels que la revolución es un acto mediante el cual una parte de la población le impone su voluntad a la otra por los fusiles. Esto es el Partido Comunista y el Frente Amplio de Chile. Si lo hubiera salido una constitución, créanme que es lo que habrían hecho. Acá Lenin defendiendo el terror. De nuevo, defendiendo el terror para reprimir a la burguesía. Y, bueno, lo último, el Che Guevara. Todos sus amigos que andan con la camiseta del Che Guevara, que probablemente no saben, creen que es, no sé, algún actor de Hollywood de los 60. Y dice: esta es la esencia del marxismo. Yo creo que el Che Guevara la capta bien. El odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva, fría máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así. Un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal. Esto cree Jara. No se dejen de engañar por su carita simpática. Estas son las ideas de ella y del Partido Comunista. Es una organización de criminales, de delincuentes, igual que el Frente Amplio. Puede haber algunos matices ahí en el Frente Amplio entre algunos, pero esto es lo que cree el socialismo. Y esto es lo mismo que creía Hitler. El terror es el instrumento político más adecuado para llegar a los fines. Nazi y comunista, la misma mierda.